Tenemos el inicio de la siguiente temporada ya casi a la vuelta de la esquina, y lo digo porque a casi falta de más o menos un mes, esta temporada 2024 ya termina. Si bien es cierto, Alianza Lima no viene de la mejor forma, hay ciertas decisiones que deberían ser tomadas de una mejor forma, que seguramente para este fin de año vamos a tener que evaluar todo eso. Lo digo desde mi posición de hincha, desde mi posición de creador, también entendiendo que el club seguramente va a tener que escuchar a todos aquellos quienes están sumando de alguna forma a la difusión del aliancismo, y este canal pues precisamente se dedica a eso. Y una de las cosas que tengo que decir, y si bien es cierto, cuando se habla acerca de fichajes, se polemiza mucho acerca del hecho de que cómo vamos a estar hablando si aún no termina la temporada, es como una falta de respeto. La verdad es que en cierto modo algunos lo pueden entender de esta manera, pero también tendría que decir: ¿qué hacemos si no les informamos? ¿Qué hacemos si no les comentamos todo lo que pasa en el entorno de Alianza Lima? Y es por eso que en este video te vamos a hablar de uno de los posibles fichajes para la siguiente temporada. Te vamos a hablar acerca de las razones por las que podría llegar, también las razones por las que se estaría buscando un nuevo arquero. Así que quédate en este video para que puedas saber todo acerca de esta información. Y bien, como siempre quiero recordarte que nos estamos juntando a ver los partidos de Alianza Lima por medio de nuestro canal de Telegram. Y si tú no tienes la posibilidad de verlo porque no tienes la aplicación, de repente te encuentras en otro país, no encuentras forma de verlo por alguna web o similar, pues mira que tienes una excelente oportunidad ahora para poder ver los partidos junto con todos nosotros, junto con toda nuestra comunidad. Lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí en la parte de abajo, escanea este código QR. Si no tienes forma de escanear, también puedes pedirlo en los comentarios, que te estaremos dando el link para que puedas unirte junto a todos nosotros y ver los partidos de Alianza Lima. Estamos viendo los partidos de la reserva, del femenino, del equipo principal, e incluso te voy a dejar aquí, si es que tú quieres ver, los partidos que pasamos en el canal de vóley, que también estamos viendo junto con toda la comunidad. Ya empieza en noviembre la nueva temporada, que es la temporada 2024-2025, así que no desaproveches esta oportunidad. Y ahora sí, vamos con el video. Empecemos hablando un poco del contexto, desde dónde proviene el hecho de traer a un arquero. Y es que, si bien ponemos acá la foto de Ángelo Campos, creo que nuestro arquero más representativo, porque la verdad es que nuestros arqueros suplentes no nos han mostrado las credenciales suficientes como para mantenerlos como posibilidades. Y es que es ahí donde radica principalmente la posibilidad de traer un arquero. Y en esta temporada 2024, cuando estuvo el profesor Alejandro Restrepo en prácticamente la mitad del campeonato del torneo de la temporada 2024, en la que se hablaba de que habría la posibilidad de que él quisiera traer a un arquero. Y es cierto que Ángelo Campos en esos momentos tuvo suspensión, y ahí es donde se veía más latente la necesidad de traer un arquero, porque en lo extrafutbolístico Ángelo Campos estaba pasando por algo que no lo dejaba ser titular. Y la verdad es que dentro de todas las posibilidades de arquero que teníamos nosotros en nuestro plantel, Ángelo Campos no parecía tener a alguien que lo pudiera reemplazar, en base a los primeros encuentros que habíamos estado viendo de Sarabia, que no había mantenido el nivel que había mantenido en temporadas anteriores. Y es ahí donde proviene la idea de traer a un arquero, ya también conociendo que a lo largo de esta temporada, ya en la que ha podido sí participar Ángelo Campos, posterior a la fecha 11 me parece de la apertura, también en parte de Copa Libertadores, y lo que ha sido el torneo clausura. Sin embargo, pues hemos visto que si bien Ángelo Campos tiene cosas importantes, por lo menos para una línea de tres, tiene muy buena salida, pero han habido partidos en los que no se le ha visto, digamos, todo ese nivel que normalmente tiene, y más bien se le ha visto un poco dubitativo, algo que no le ha venido bien a Alianza Lima. Y es por eso que muchos hinchas aliancistas incluso han estado pidiendo el que pueda llegar un arquero que le pueda competir a Ángelo Campos, que pueda también ser una posibilidad. Y la verdad es que ahí es donde entra a tallar la presencia de Aldair Quintana, que es un arquero que milita actualmente en Colombia, participando por el Atlético Bucaramanga. Y vamos a ver precisamente algunas de las situaciones que lo hemos podido, pues por lo menos analizar en este canal,
por ejemplo, en este partido en el que una de las cosas que él va a mencionar, y lo va a mencionar en una entrevista que he podido revisar, es que él va muy bien a la chique, es algo que él menciona y creo que eso le viene bien a Alianza Lima. No solo eso, sino también que es un arquero que suele tener una buena presencia en tandas de penales, lo cual no quiere decir que aquí en nuestra liga vamos a siempre estar en necesidad de atajar penales, pero viendo, y no quiero tampoco especular tanto sobre esto, pero la verdad es que viendo que se han visto tantos fallos arbitrales relacionados a penales y a otros cobros que la verdad no contribuyen en nada al fútbol peruano, pero creo que ahí resulta importante que tengamos a un arquero que pueda resolverte bastante bien en los 12 pasos e incluso también te puede servir en Copa Libertadores, ¿no? Creo que el que pueda tener presencia en los penales es muy importante. Precisamente acá lo vemos atajando, uno es contra Santa Fe, otro es contra Millonarios. Aquí lo vamos a ver desde otra toma y sí, muy buen achique y no solo eso, sino también es un arquero que mide 1,95 m. Creo que también eso responde a que pueda tener mayor volumen para cubrir su propio arco, ¿no? Y aquí vamos a ver una cosa que podríamos de repente evaluar no solo en los pros, sino también en los contra. Y es que no necesariamente por la altura que tiene sale bien a despejar en lo que significa el juego aéreo. Ahí, por ejemplo, tiene una buena respuesta, que si bien es cierto, el jugador cabecea prácticamente al arquero, pero también hay que tener buenos reflejos porque se te puede colar debajo del brazo o por alguna de las posiciones que suele rematar un delantero, ¿no? Acá vamos a ver otra jugada más. Me parece que hay un desborde por derecha. En ese desborde por derecha logran centrar y alguien logra puntear el balón. Y si bien es cierto, de nuevo va al arquero, pero la reacción de Quintana es bastante buena y rápida para poder no ver vulnerado su arco, ¿no? Ahí vemos otra toma. Y aquí de nuevo otro penal que va a atajar. Ahí lo vemos. Y logra manotear de nuevo el balón. Aquí ya vamos a ver un remate desde la derecha, en los que logra también, creo que por su altura, es que le permite poder cubrir mucho más espacio para evitar los goles, ¿no? Y eso creo que es en cierto modo bastante bueno. Aquí vamos a ver otra jugada en el que de nuevo logra el poder reaccionar a un balón que había sido cabeceado bastante cerca, ¿no? Y hemos visto el partido, por ejemplo, en el que jugó Perú contra Uruguay, en el que Rochet, digamos, en una posición del el intentar retroceder, finalmente no logra contener el balón. Y eso muchas veces responde a que los arqueros tengan buenos reflejos y una reacción muy rápida, ¿no? Es en ese sentido que creo que es importante que un jugador, bueno, un arquero en este caso, pueda tener esas cualidades, ¿no? Y aquí vamos a ver un remate desde afuera, en el que también logra el que poder manotearla. Aquí lo vemos más de cerca. Logra que poder manotearla. Eso creo que es muy importante. Recuerden ustedes que en su momento nosotros recibimos un gol de Colo-Colo, precisamente de Arturo Vidal, en el que muchos hablaban acerca de la estatura de Ángelo Campos, y es ahí donde creo que resulta importante un jugador, un arquero como Aldair Quintana. Y ahora, si hablamos propiamente del jugador, del cómo viene, pues vamos a ver en sus estadísticas. Bueno, la edad del jugador es de 30 años, 1,95 m para él, nacionalidad colombiana. Vamos a ver también la cantidad de partidos, por ejemplo, en este caso, en el torneo de apertura, en el que Atlético Bucaramanga logra hacerse con la apertura de la Liga Colombiana. Él logra mantener 11 veces su portería en cero, y si hablamos ya de la parte del cuadrangular en el que se jugaron 8 partidos, fueron 4. Estas dos permitieron que el jugador pueda sumar un total de 15 veces con su portería en cero, y por lo menos en lo que fue el trayecto de esos partidos, con un adicional de la Copa Colombiana en el que él logró tener
un partido en cero, digamos, consecutivamente, sumando 16 partidos sin anotaciones de gol. Y hablamos de un equipo, yo sé que muchos van a decir, oh, sí, pero acá, por ejemplo, en la Liga Peruana tienen a Britos, que ha mantenido su arco en cero por bastante tiempo, pero estamos hablando de un equipo que suele pelear normalmente la mitad de la tabla. El Atlético Bucaramanga no es de los equipos, digamos, que siempre están luchando los primeros puestos, sino siempre está luchando, digamos, la parte mitad de la tabla. Por eso es que en este torneo de apertura, en el que ellos salieron victoriosos y se hicieron con la Copa de la Apertura, es que se resalta mucho más la presencia de Aldair Quintana, porque estás en un equipo de mitad de tabla que suele muchas veces ser atacado de forma masiva, más aún cuando se enfrentan en equipos grandes, ¿no? Equipos que representan bastante a su liga, y en este caso, pues Aldair Quintana respondió bastante bien. Ahora, una de las cosas que hay que hablar es que ya para la parte del torneo clausura no viene necesariamente tan bien. Atlético Bucaramanga va en mitad de tabla y el torneo se sigue jugando, pero una de las cosas más que debemos decir, ya yéndonos un poquito más allá, es que el jugador viene proveniente del Atlético Nacional, es de ahí donde viene prestado, y algunos dirán, sí, pero si viene del Atlético Nacional, ¿por qué no se quedó en el Atlético Nacional? Bueno, actualmente está David Ospina, y para los que seguramente recuerdan, David Ospina es seleccionado nacional de Colombia, así que digamos que el nivel es mucho mayor. Es por eso que la suplencia que ha tenido muchas veces Aldair Quintana cuando ha sido convocado a su selección, pues se responde desde ese lado. No tienen a David Ospina como arquero principal. Bueno, por lo menos en su momento David Ospina era el arquero principal. Si bien es cierto, Bucaramanga lo ha pedido prestado, su contrato solo es hasta finales de este año, es decir, Alianza Lima podría pugnar por traerlo, ya que, si bien es cierto, al terminar su contrato él debería volver a Atlético Nacional, pero curiosamente con Nacional su contrato acaba el 31 de diciembre, es decir, acaba este año, por lo que aún se abren muchas más las posibilidades de que pueda llegar el jugador prácticamente libre, ¿no? Precisamente acá vamos a ver su historial de fichajes, ¿no? Llegó del Deportivo Pereira a Atlético Nacional, tuvo una participación, me parece que en el 2021 y 2022 en el Atlético Nacional, luego fue prestado de nuevo al Deportivo Pereira, luego de eso pasó al Bucaramanga y en el Bucaramanga se ha mantenido toda esta temporada. Y para algunos que son más escépticos, ¿no? Ya sí, pero tenemos a Ángelo Campos. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa que lo realiza SofaScore. Vamos a ver aquí, por lo menos ya viendo en el tema de altura, ya estamos viendo 1,95 m, 94 para Aldair Quintana, 1,82 para Ángelo Campos. En edad son prácticamente de la misma manera. Aquí estamos comparando con la mejor, digamos, la mejor parte de la temporada, de esta temporada de Aldair Quintana, que es la parte de la apertura, y Ángelo Campos, bueno, sabemos que solo tomó casi la mitad del torneo de apertura y bueno, ahora en el clausura también, aunque también tuvo su momento en el que no estuvo presente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos viendo, bueno, ahí está el mapa de calor. En el tema de estadísticas ya vamos viendo una mejora mucho mayor en el caso de Aldair Quintana, y estamos hablando de Alianza Lima, un equipo que lucha normalmente en lo más alto de la tabla. Es decir, si eres protagonista normalmente en tu liga, quiere decir que tus contrataciones normalmente hacen una diferencia, llámese en delantera, en volante, en defensa y bueno, y en el arco, ¿no? Pero hacen normalmente una mayor diferencia. Y es el mismo caso, por ejemplo, de Universitario, que ha mantenido por muchos partidos su arco en cero debido a que los equipos rivales, entre sus delanteros, entre sus volantes, digamos, no tienen la suficiente jerarquía, experiencia en su juego, no tienen lo suficiente como para poder vulnerar al rival, en este caso Universitario. Y es que ahí tú dirías, ah, sí, se mantiene más en cero porque su defensa lo ayuda más, porque tiene mucha más experiencia, ¿no? Su volante de la misma manera.
Y cuando hablas de un equipo de media tabla, más bien las contrataciones que tienen son mucho más modestas, no pueden tener una gran temporada, pero normalmente son mucho más modestas. Es decir, son mucho más atacados. En equipos de que suelen luchar más sus ligas, son menos atacados, ¿no? En este caso, Alianza Lima es normalmente menos atacado porque tiene una buena defensa, porque dentro de lo que cabe, la volante también sabe sostener la parte defensiva. Y es así donde creo que hay una diferencia más grande. Es por eso que es mucho más resaltante lo que puede hacer Aldair Quintana en un equipo de media tabla que un equipo que suele luchar su liga como Alianza Lima, como Universitario, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos por ejemplo, en las paradas, tiene 71 paradas con una diferencia de solo 5 partidos más. Luego vamos a ver que normalmente suele ser bastante preciso, ¿no? Acá vemos los pases, la precisión de los pases. También en el caso de balones largos, de acuerdo a la característica que tiene Alianza Lima, pues acá tiene muchos más balones largos Angelo Campos, ¿no? Y precisamente por eso es que vamos a ver aquí, ¿no? Un 4.8 para Aldair Quintana y un 5.1 para Angelo Campos en el tema de pases largos. Y en el tema de despejes vamos a ver muchísimo más. Y cuando ven ustedes verde, quiere decir que resalta mucho más del lado de Aldair Quintana. Acá, por ejemplo, en regates, bueno, duelos aéreos ganados por altura. Tenemos una mayor cantidad de duelos aéreos ganados por parte de Aldair Quintana. Es decir, también fue mucho más atacado por el juego aéreo, ¿no? En posición perdida, bueno, Aldair Quintana parece que tiene o ha recibido muchos más pases de sus compañeros, probablemente. Y en el caso de tarjetas amarillas, pues no suele parecer que tener tantas tarjetas amarillas, ¿no? Y bueno, en general, ¿qué me parece de Aldair Quintana? Me parece un arquero que puede pelearle muy bien a Angelo Campos e incluso tal vez pueda ganarse el titularato. Es un arquero bastante alto, es un arquero que suele tener muy buenos reflejos. Él mismo va a resaltar que tiene un muy buen achique. Yo creo que desde ese lado es bastante bueno. Hay la posibilidad de también que pueda llegar prácticamente libre, ¿no? Pero una de las cosas que seguramente tanto tú como yo vamos a ponernos como, no sé si como objeción, pero como una contra, es que estaríamos gastando un cupo en el jugador. Y es ahí donde creo que para muchos les toma como un punto más en contra que a favor, porque gastar un cupo en un arquero, aunque te pueda asegurar, digamos, mucho más el arco, de alguna forma hace que te plantees si no debiéramos conseguir un arquero del fútbol peruano, de la liga peruana, pero si el arquero no va a darte de alguna forma una ventaja, no sé si ese sea el punto por donde debamos ir. De hecho, Alianza Lima, una de las cosas que creo que tiene de alguna forma asegurado es en la defensa. En la defensa, prácticamente nuestra defensa es peruana, ¿no? Eric Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, que probablemente tal vez se quede algunas temporadas más, lo cual no se sabe, si bien es cierto. Y bueno, por un lado tenemos a Freites, ¿no? Que probablemente sea el único jugador que vaya a quedar para la siguiente temporada. Por ahí tal vez uno o dos más, pero nada más. Y para la siguiente temporada debemos recordar que si bien van a ser 6 cupos, solo 5 jugadores podrán estar en cancha. Y ahora si hurgamos un poco en el mercado local, creo que en algún momento hablamos de Diego Melián, un jugador, un arquero que es nacionalizado, tal vez pueda irse por ahí, pero el tema de la altura me parece que no es un arquero necesariamente tan alto, está por ahí con Angelo Campos, y si es para eso, pues probablemente algunos elijan preferir a Angelo Campos que a otros de los arqueros de la liga local, porque Angelo Campos, aún a pesar de sus temas extrafutbolísticos, de los rendimientos que a veces no han mostrado lo suficiente, pues de alguna forma Angelo Campos sigue igual siendo de los mejores arqueros que hay en nuestra liga. Y bueno, dime tú qué piensas acerca de la posibilidad de que llegue Aldair Quintana. ¿Crees que sería una buena contratación? ¿Crees que debiéramos gastar un cupo de extranjeros en un arquero? Yo particularmente creería que si bien es arriesgado, podríamos considerar la presencia de Aldair Quintana
en Alianza Lima, ya que una de las cosas que debemos ir asegurando es que podamos mantener a arqueros de buen nivel. Este año no nos ha ido bien con los arqueros, nuestros suplentes no han podido dar la talla y eso es algo que preocupa y preocupa bastante, porque si no tienes seguridad atrás, aunque tu defensa pueda intentar muchas veces, de alguna forma puede caer el gol y eso no es lo que Alianza Lima necesita. Así que, bueno, espero tus comentarios para poder saber tu opinión. Así que sin más me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.